Hola, estamos en Videovisión o el Mexiquense Hoy con otro programa de empatía y resiliencia. Mi nombre es Humberto Quiroz Unicornio, un artista multifacético con discapacidad que adoptó Ecatepec. Hoy iba a tener una invitada, pero por los problemas de su fundación, Adriana Fuentes, no pudo estar, pero este gran invitado ya lo tenía muchas ganas de entrevistarlo. Yo diría, es un gran periodista, pero que más periodista, es una mejor persona, y es el licenciado Juan Manuel Padrón Lara, el director de El Mexiquense Hoy y Videovisión. ¿Le puedo decir Juan Manuel? Claro. ¿Cómo estás, Juan Manuel? Oiga, yo tenía una hija que quiero mucho, mi hija Vanessa, tiene 51 años, era una bebé muy linda. Sí. Y le preguntaban, ¿cómo está tu papá? Esto es broma, ¿eh? Ajá. ¿Y cómo está tu papá? En lugar de decir, está bien, decía, Sí. Y decía, ¿cómo está tu papá? Dice, bien bueno. Sí. ¿Cómo estoy yo? Sí. Bueno, véanme. No estoy de promoción. Buenos días, buenos días, gracias Humberto. Sí. Por darme la oportunidad de charlar contigo con gusto, vengo aquí, ¿sí? Y a lo que quieran preguntarme, interrogarme, entrevistarme, yo soy el libro abierto, ¿sale? Fíjate, Juan Manuel, yo he entrevistado a periodistas, yo no soy periodista, yo ahora sí que he estado al lado de periodistas y he aprendido de ellos. ¿Cómo inició tu inquietud por el periodismo o por los medios de impresos, que en ese momento era el Mexiquense Hoy, ¿no? No, lo que pasa es que el Mexiquense Hoy, este trabajo periodístico que vine a hacer a Ecatepec con base en San Cristóbal, ya hay consecuencias de una trayectoria de años. Yo creo que desde la secundaria me entró la vocación del periodismo, porque en la secundaria se hacía un periódico de la secundaria Maestro Justo Sierra, allá en Minatitlán, que estoy hablando de los años 68, 70, que estaba yo en la secundaria. Hacíamos un periódico que se imprimía en mimeógrafo. Sí. Eso ya para ti es época antropológica, ¿no? Ya sí, no, pero fíjate que tengo conocimiento porque mi carrera fue publicidad y me enseñaron cómo se hacían las cosas primero antes de usar la computadora. Entonces, ¿conociste el mimeógrafo? Sí, lo tenían en las escuelas. Sí, y me lo enseñaron, bueno, no me lo enseñaron a usar, pero sí me lo enseñaron. Y aquí tengo yo un mimeógrafo. Se compraba el stencil en las máquinas mecánicas, le quitaban la cinta y ahí se marcaba el texto y se le montaba el stencil, una hoja, al rodillo, y así se imprimía en el mimeógrafo. En la secundaria, entonces ya me gustó el apasionamiento de eso. Y yo desde muy chamaco me gustaba la onda de la política. Sí. Yo me daba mi papá para el cine, para ir a mi pueblo, al centro. Invertía parte de mis gastos en comprar revistas y periódicos. Yo de los 15 años, yo ya compraba la revista siempre, fíjate. Entonces ya tenía eso. Y después las circunstancias de la vida, la necesidad de trabajar, porque me casé cuando estaba yo en primer año de carrera en economía en Jalapa, y tuve necesidad de buscar trabajo y sobre todo el servicio médico para que mi esposa diera luz o pariera. Y una amiga me llevó con su papá para que me diera de alta al IMSS, y resultó que tenía un periódico. Y ya me dijo, señor, usted sabe de periodismo, y mi amiga te dice, sí. Y pues yo no podía, digo, sí señor, conozco de periodismo estudiantil. Y ahí empecé, una vez, a ver, David, dale de alta en el Seguro Social, póngase a trabajar, me va a ayudar en la sección deportiva. Y ahí me ves, como yo fui deportista, pues ahí y me compré en aquella época el periódico más famoso del deportivo, era La Afición, y estaba El Esto y Ovaciones. Y ahí me copié para redactar las notas de mucho de béisbol, era de Jalapa. Entonces, pues ahí voy. Ya de ahí fui reportero de Nota Roja. Y
Para no ser de la más larga, terminó siendo el director del periódico El Comentario allá en Jalapa. O sea, ya traía la vocación. Y ya después terminé economía y me metí a hacer política, anduve y llegué a Catepec, a una administración del Liceo Jorge Torres, pero era una administración que tardía 3 años, 8 meses y me corrió. Sí, no. Y entonces dije, ¿y ahora de qué vivo? Ajá. Y dije, voy a ser periodista. Y volví a ser. Por eso ando aquí en este rollo. No, pero es mi vida. Fíjate que tocas un punto importante que mucha de esta generación necesita, que es la cultura del esfuerzo. Porque como dices, empezaste en Jalapa y empezaste desde, pues narrando o escribiendo sobre cosas cosas deportivas, ¿no? Ajá. Sí. Y entonces de repente, pues sí es importante esa cultura del esfuerzo, ¿no? Porque tienes que empezar desde abajo, cómo se mueve en ese momento el periódico en Jalapa, pues sí es muy importante, ¿no? Claro, mucho. Y al mismo tiempo fue fin a la carrera de economista. La economista es una formación muy especial porque llevé derecho, no soy abogado, llevé contabilidad, no soy contador, llevé administración. Te da un panorama, una cultura general, y creo que eso me ayudó. Y ya tenía yo la vocación gracias a un abuelito, el papá de mi mamá, que trabajó con las compañías inglesas petroleras allá en Tatitlán. Y antes de escribir a máquina bota era una profesión. Sí. Mi abuelo escribía. Sí, o sea, estaba el taller de mecanografía, o sea. Sí, entonces pues yo heredé, creo, esa vocación del abuelo. Ya he venido. Y hoy te voy a hacer en mi vida el periodismo. Y trato de ser. Fíjate que yo entiendo el periodismo como, en este caso nosotros, ser un enlace entre la sociedad y las instancias de gobierno de ese sitio. Sí, y eso es muy importante. Y sí me gustaría, en esa época, qué tanta libertad de expresión, porque ahora entre comillas hay como entre comillas una libertad de expresión, pero pues entre comillas, ¿no? Pero exceptuando este medio y en el otro canal que soy, sí te dan como libre albedrío, pero muchos medios no tienen esa libertad o se limitan en ciertos campos, ¿no? En esa época, ¿cómo era la libertad de expresión? Bueno, mira, te voy a decir, la libertad de expresión es un pinche mito. Es un mito, ¿por qué? Porque efectivamente sí hay ciertas restricciones, por ejemplo, a lo que es en los medios audiovisuales, por determinadas palabras no se podían decir. Y de prohibido, sanción, multaban, hasta para hablar ya en micrófono tenías que sacar la licencia de locutor. Exacto. Hoy ya no, antes era la norma, ¿no? Sacar tu licencia de locutor y Gobernación te está fiscalizando. Yo tengo una anécdota de Loco Valdés, que lo sancionaron. Sí. Porque una vez en su programa de Echando Desmadre, como era Loco Valdés, dijo que preguntó, andaba el presidente Echevarría, creo que en Europa o en China, y entonces sacó la puntada que dijo, ¿y dónde está el Golfo de México? ¿No? Y pues todo el mundo, el Golfo de México es prolongación del Atlántico, ¿no? Sí. Y abarca una parte de lo que es la República Mexicana, ¿no? De Yucatán, de Tamaulipas, el Golfo de México, y aparte de arriba de Miami y todo. Y se empezó a reír, como era loco, y el Golfo. No, el Golfo de México anda en China. Esa se refería al presidente. Hijo de... No, pues se la aplicaron, ¿no? Sí. Y otra que le hicieron a Loco Valdés, dice, en lugar de decir Benito Juárez, le decía Bomberito Juárez. Sí. En cuanto a las restricciones, es un decir, porque muchas veces las restricciones las tenemos nosotros por intereses que se dan de tipo personal o económico. A ver, yo tengo contratada publicidad institucional
pues no le voy a pegar al que me paga. Exacto. Como dijo López Portillo, te pago para que me pegues, le dijo Sí, López sí. Portillo a Proceso con Julio Chico. Ajá. Entonces, la libertad de expresión, pues, uno se la gana, ¿no? Sí, sí. Es como yo aquí hay libertad y todo, pero en algún momento tuve contratos de publicidad y obviamente pues me restringía, no le decía la verdad. Pues sí, y la gente, oye, padrón, mira. Yo decía, sí, mire, evadía. Y Ajá. es verdad, hombre, Sí, sí. ¿no? Uno Sí. es, adelante. Sí, no, pero fíjate que tocas puntos muy importantes porque en los medios de comunicación, como dices, y en los medios de, entre comillas, de expresión, de libertad de expresión, que también yo lo haciendo que es un mito, o sea, como que se vuelve un mito en todos los campos. Ajá. Adelante, adelante. Ajá. Es un mito en todos los campos y fíjate que me gustaría en esa época. A mí ya me tocó, como tú dices, la abertura que no necesita una licencia de conductor o de locutor. Era de locutor, era lo ajá. Entonces, y luego, aquí mi pregunta es, no sé si en esa época, ¿cómo se vivía una persona con discapacidad que quisiera entrar a ese medio, Juan Manuel? Bueno, mira, lo que pasa es que ha habido evolución en el concepto de definir la discapacidad, sí, como también para definir al adulto, ¿no? Sí, sí. A lo mejor antes nos decíamos pinche anciano, pinche viejo. Hoy es un adulto mayor, ¿no? Sí, o de la tercera o cuarta edad. Sí, no, adulto mayor. Antes, al que estaba con algún problema motriz, en cuanto a su estructura física, pues la verdad, en lugar de clasificarlo de buena manera, sí, pues lo veíamos peyorativamente, ¿no? Sí. Entonces, ya como el chiste de la reina, o sea, que una reina que le faltaba una pierna, sí, sí, ¿no? Pero ¿quién le iba a decir que le faltaba una pierna? Sí, pues nadie. Nadie, pues la reina era la reina. Pues es pero había un perverso como Juan Manuel Padrón, y el invitar era fanática de los caballos. Sí, sí. Entonces la llevaron a donde tenían los caballos ahí, sí, y se los pasaron. Y le vamos a regalar un caballo de su majestad, un caballo, y la reina estaba contenta que le iban a regalar un caballo pura sangre, de alta, no me acuerdo cómo le llaman. Y le decía el cabrón, su majestad, usted escoja. Y la otra, no se daba cuenta que se estaba burlando de ella, ¿no? Sí, sí. Pues le faltaba una pierna. Sí. Y pues le decía, su majestad, usted escoja. Si le hubiera dicho usted coja, pues la manda a volar. Exactamente. Matar, pero se le disimuló. Sí, pues antes había mucha hipocresía. Ajá. De la gente con las capacidades diferentes, ¿no? Ajá. Entonces, hoy a lo mejor ya le atenúan y ya nos hemos dado cuenta porque somos normales. Pues si me falta un brazo, una pierna, pues así es la vida. Ajá. ¿No? Y hay la apertura de que todo. ¿Por qué? Aunque tú te tiras para que te levantes, te dices, sí. Humberto el unicornio, una personalidad con discapacidad, ¿qué? Sí, multifacético, un artista multifacético. Sí, pero ¿cómo defines que tienes una discapacidad intelectual? Antes me decían retrasado, porque se le llama a las personas con discapacidad intelectual, pues está retrasado, está como lento. Amigo, pendejo. Así me decían. Y no hay nada de eso, ¿no? No. Al contrario, yo te veo en tus programas y digo, Humberto no. Sí. Igual se tira para que lo levante y que se soy discapacidad. ¿Cuál discapacidad? Cuando yo voy, tú ya vienes de regreso, Humberto. Sí. Eres un hombre visionario, audaz. Eres un hombre que es para admirarte. Sí. Ver tu programa. Pero, y aunque no creas, en esta época me tuve que imponer muchas veces, porque, y sí hablo de también, en este canal no tanto, en el otro que
que me relaciono con muchos periodistas. Yo sí me tuve que imponer con una persona con discapacidad y que iba a hacer un programa, y me tuve que imponer a los periodistas, o sea, y entonces, pero a veces nos tenemos que imponer, entonces eso sí es una parte muy importante y que todavía seguimos haciendo. Bueno, mira, eso de imponerse se me hace muy importante. Pero, sí. Muy importante. Sí. Porque cuando uno es niño, en la escuela primaria, le llaman ahora técnicamente bullying. Exactamente. ¿No? Pero antes, en mi época, no decían bullying, no era la palabra. Te agarran de tu puerquito. Exactamente. Porque también me agarraron de... Así decíamos, me agarran de tu puerquito. Ajá. Hoy le dicen bullying, ¿no? Y que los mayores pues te estaban echando broma, te pegaban, te jaloneaban, te escondían los libros. Te agarraron. Y yo creo que en la vida, si me lo permite, y que me están viendo, nunca se va a acabar eso, ¿eh? No. Siempre hay gente que te quiere. Tengo una hermana que tiene un complejo, creo, porque me dice, es que tú me quieres humillar, mi madre. Y uno se humilla a veces solo, ¿no? Exactamente, o sea, y la verdad, tocas un punto importante. Este tema nunca se va a acabar. Es solamente cómo lo llevamos nosotros. Y fíjate que me gustaría ya tocar el tema de Ecatepec. Yo cuando vine aquí estuve aquí con el ingeniero José Luis Gutiérrez Cureña, aquí en su periodo de gobierno, ya el mexiquense hoy, pues ya era el mexiquense hoy. ¿Cómo empezó esa aventura en el mexiquense hoy? Bueno, yo te quiero decir que yo llegué a Ecatepec en 1997. Ajá. Yo había sido secretario municipal en Cozoleacaque, Veracruz. De ahí me invitaron un amigo, el licenciado Javier Gremí, que era de allá de Mina, pero se había involucrado en la actividad política del Estado de México y estaba en Toluca. Okay. Él era el secretario particular del presidente del Comité Directivo Estatal del PRI, el doctor Eberto Barrera. Entonces termino mi periodo allá en Veracruz y sus hermanos me invitan que viniera a verlo. Y me vine, y yo por salirme de mi ambiente veracruzano, sin conocer Toluca, vine y me dijo, pues vente. Pues a los 4 días yo me traje a mi familia, tenía yo 2 hijos, que hoy ya son venerables ancianos, y me los traje a la aventura a Toluca. Y estando en Toluca, pues ahí me empecé a mover, y me tocó por parte del licenciado Gremí, que fue el promotor de Jorge Torres para la presidencia, y ya nos tocó la coordinación de la campaña. Cuando terminó Jorge me invitó a que me quedara de una administración que iba a tardar 3 años, 8 meses, bien, pero yo me iba bien, y un día me llaman, y era yo el director de reglamentos, me dice el mismo Gremí que me trajo, oye, el presidente está muy contento contigo, sí, ya todo. Pero dice que necesita el espacio porque pues, tiene compromiso y se lo va a dar. Así que aguanta el ala. Pero yo había vivido la experiencia aquí en Ecatepec y el Valle de México, pues me abordaban mucho periodista. Muchos de esos que dicen católicos, de lo que salen cada que Dios quiera. Y todos me abordaban, ¿sabes para qué? Para pedirme el chesco. Para pedirme para la gasolina. La verdad, y lo digo de frente, ya se han muerto muchos de esos. Se dedicaban a andar pidiendo la dádiva. No había un periodismo. ¿Y qué podía ser un periódico que salía cada 15 días? No, nada. Entonces yo decía, pues no es posible que una parte tan importante como es el Valle de México, con un potencial poblacional y económico, no haya un periódico. Yo me fui a Chiapas y encuentras cada periódico, pero igual que Reforma, que La Excelsior, Hidalgo, y aquí en la zona del Valle no hay un solo periódico. Entonces decidí con mi vocación y inquietud, dije voy a hacer un periódico. Y por eso fue que inicié en Mexiquense, que se iba a llamar Estado. Porque tú andas en el Distrito Federal, lo que era el Distrito de Ciudad de México. Y ahí normalmente decía, voy a agarrar un taxi, ¿dónde vas? Voy al Estado, decían. Pero estaba yo en eso cuando Reforma saca una sección que se llamaba Estado. Y ya no, entonces me ocurrió, dije, hay que poner el periódico Mexiquense, porque aquí hay un problema grave. La gente que vivimos en el Valle de México no tenemos identidad
porque venimos de Hidalgo, de Veracruz. Sí, lo ven como un puente de paso, ¿no? De paso, pero siguen pensando como veracruzanos, como oaxaqueños, como hidalguenses, más no sienten que aquí se van a quedar, porque llegan los hijos, se casan, y los nietos, y aquí estamos. Y no había una identidad, porque la gente que vive en el Estado de México no tenía un gentilicio. Ajá. Sí, A ver, ¿cómo te llamaban? ¿Tú dónde eres? Del Estado de México. ¿Y cómo se le llama? Los veracruzanos son veracruzanos, hasta los de Aguascalientes, hidrocálidos. Sí, todo, pero aquí en el Estado de México, ¿cómo? pues sí, no, igual como la ciudad, pues no había identidad. Acuérdate, por ejemplo, que en el himno del Estado de México sí, dice mexicano por provincia y por qué. ya no me acuerdo mucho, Pero así te describe, hasta en la canción de Zacazonapa. ajá. Habla de los que viven en el Estado de México, pero no puede decir, dice que mi residente del Estado de México por vocación. No hay un gentilicio. Entonces el gobernador Alfredo del Mazo González, Ajá. papá del que acaba de salir, Ajá. el segundo, acuérdate que en el Estado de México hemos tenido tres gobernadores Alfredo del Mazo. Sí, sí. El primero fue Alfredo del Mazo Vélez. Ok. Después Alfredo del Mazo González. Ajá. Y el último que fue Alfredo del Mazo Maza, gobernador. Entonces, resulta que Alfredo del Mazo González fue el que vino a dar la idea de crear el concepto mexiquense como gentilicio, y pidió a la Real Academia de la Lengua Española el permiso para utilizar el mexiquense. Ya fue en 1984. Y vino el mexiquense por los mexicas. Ajá. Acuérdate que esta zona es de Mexica, en Teotihuacán, y de ahí derivó el nombre de mexiquense. Ya dije, voy a hacer, y me robé el lema del Excelsior. El Excelsior es el periódico de la vida nacional. Dije, yo voy a ser el mexiquense. ¿No? El periódico de la identidad estatal. Sí. Y de ahí vino el rollo de mexiquense, que gracias a Dios nos ha ido bien. De ahí surgió el mexiquense. Y empecé, me acuerdo que lo lancé primero normal, y a los 15 días lo saco doble, 2 veces a la semana. Entonces se me acercaron los periodistas de aquella época que salían cada 15 días y me dijeron, oiga, está muy bien tu periódico, porque aparte del estudio que hice, no era ni estándar ni tabloide, chiquito. Y me preguntaban, bueno, ¿por qué periódico chiquito? Aquí en la zona de Catepec, por ejemplo, la gente viajaba en combi. Tú compras un periódico grandote, pues no lo pueden ir leyendo. Y seguimos viajando en combi. Entonces, viene con un periodicote, pues no, y el otro, pues tampoco. Entonces yo viví muchos años en Chile, en Santiago de Chile, y allá hay un periódico, al margen del Mercurio, de los grandes periódicos, hay uno que circula muy bien que se llama el Fígaro. Y era nada más que color morado, y me acordé, el Fígaro de Chile, aquí va a ser el mexiquense, y como era alto costo hacerlo en color, me copié el color de sepia, que es del Esto. El Esto era el periódico de los chavos por los deportes, y de los jodidos porque tenían bolsa de trabajo. Vas a la hemeroteca y sigas encontrando el Esto. Entonces, qué interesante, y de ahí surgió la idea de crear el mexiquense, y así empezó. Primero fue quincenal, poquito tiempo, de ahí bisemanal, y ya vino los periodistas, oiga, está loco, no se puede hacer más, ¿no? ¿Cómo no? Y de ahí lo hice interdiario, salía 3 veces a la semana, y a los 15 días, lanzo el mexiquense diario, y creo que es el récord más importante en la historia del Valle de México. Y es importante mencionarlo. No ha habido ningún periódico diario, Humberto. Sí, y es importante mencionarlo. Y yo también mencionamos saludar. Saluda a Norma Almaraz. A ver, se rió Norma. ¿Por qué esa carcajada? La verdad le agradezco su apoyo. Ella va a estar en mayo para el día, casi conmemorando el Día del Maestro con Reza. ¿Qué pasó? Es un punto importante. Luego hacer siempre vamos a hablar que Catepec como que le ponen
estereotipo y a todo el cinturón de lo que es Nesa, Coacalco, todo, Izcalli, o sea, todo ese cinturón, no acabaría de mencionarlos, ¿no? Los mencionan digo, ¿cómo crear un periódico así, como dices, con el récord cada 8 días, dices, con una problemática supuesta? No, bien. Entonces, le cortó aquí. El periodismo en el Valle de México nunca lo tomaron con seriedad. Ajá. Realmente era un medio para extorsionar a los policías, lo que voy a publicar. La gente que hacía periodismo, y lo digo con todo respeto, aunque ya están muertos, la mayor parte, no le dieron sentido de empresa, de ser objetivos reales, no. Era negocio, y a veces ni siquiera negocio fuerte. Pedían la dádiva, el chayote, la preparación para gasolina, ese era. Sí. En Nezahualcóyotl había 200 periódicos, pero ¿sabes qué pasaba? Vendían las credenciales para que llegaba tarde, soy periodista, ¿no? Sí. O cuál era el periodismo, ponerle a sus carros prensa, ¿no? Exacto. ¿Para qué? Para evadir los actos de la ley. Para eso era el periodismo, no era objetivo, con todo respeto, y lo digo de frente. Sí, no, y sí, está bien. Mexiquense es una empresa con objetivos claros y precisos de informar, primero en la parte impresa y la parte fundamental, ahorita que ya nos tuvimos que acoplar a las redes. Pero aparte una fuente de financiamiento, el mexiquense también tiene el récord, aparte de su tamaño, su color, y de ser el único medio que se ha circulado diario, el único periódico que sus ejemplares se vendían, y lo vendíamos a 2 pesitos. Sí. Tuvimos récord de tener venta de 7,000 ejemplares a 5,000 ejemplares. Y cuando detuvieron a la hija de Pastrana, la metieron a la cárcel, ese día vendimos 14,000 ejemplares. Se hizo temprano y a las 8 regresaron los que vendían. No, ya no hay. Y estaba todavía el impresor. A ver, vamos a hacer más. Y se vendió todo. Esa realmente es la onda del mexiquense. Que a mí me dio una cosa, al venderlo, logré un sustento económico. Y un sustento económico de alto nivel. Imagínate vender, vamos a pensar, 5,000 periódicos diarios. Sí, no. A 2 pesitos. Eran 10,000 pesos diarios. Yo me ganaba unos 70 por ejemplo. No, entonces, pues, y fíjate que tocas un punto importante. ¿Dónde financiarte? Sí, porque como dices, un punto importante. Por lo que entiendo, el mexiquense se empezó a autofinanciarse, ¿no? Así es. Entonces, eso es un punto importante, porque dices, ¿cómo una fundación se vuelve a funcionar? Pues que se vuelva autofinanciándose. Era el punto. Sí, o sea, aquí lo puedo decir en frente en alto cuando gente me acusa de chayotero. ¿No? Nosotros hemos tenido la gran bendición hoy de que el mexiquense se vendía el ejemplar y teníamos utilidad. Era una empresa. De ahí se compró el edificio que tenemos hoy, la Torre Mexiquense, que estamos remodelando con elevadores. Ha habido eso. Y hoy que dimos, sin embargo, todavía seguimos dando un servicio en el impreso, porque aquí le publicamos a los abogados los edictos. Sí. Y entonces, está el negocio, ¿no? Negocio decente, publicar edictos. Y aparte, fíjate que una bendición muy importante es de que nuestro portal, el otro teníamos millones de gente y de seguidores que nos bloquearon. No pudimos desbloquearlo, todavía andamos viendo eso. Se creó Videovisión y tenemos un éxito. No, hombre, Humberto. Sí, no, yo lo y nos ven millones de gente. Sí, o sea. Y yo le agradezco a la gente porque ellos son los que nos sostienen. Y a mí, como director general de esta empresa, me da mucho gusto que sea una parte fundamental del equipo de colaboradores. ¿Por qué? Porque, oye, ya despiertas expectativas. Cada 15, a ver qué trae el report. Y fíjate que tocas un punto, porque yo viniendo
las discapacidades existen y las, bueno, capacidades diferentes como le A quisieran ver, a ver, llamar. a ver, aquí hay algo interesante. Mira, A ver. la gente habla a lo padrón. A ver, Dice Alberto Flores Galicia, sí, tanto que le tirabas a Pastrana y él te daba de comer. No manches. Pues, sí me daba de comer. Oye, y oye, Alberto Flores, que no te sí, conozco. pues sí. Sí me daba de comer, te voy a decir por qué, Alberto. Ujú. Porque gracias a su hija Regina, que la metieron a la cárcel porque defraudó a la gente con venta de carros, el mexiquense se vendía como pan caliente. 7,000 ejemplares diarios, me dejaba primero 5, a veces después 7. Me dejó mucha lana y me dio de comer. Efectivamente, no estás equivocado. Alberto Flores Galicia, tanto que le tirabas a Pastrania Ajá. y él te daba de comer, no manches. Pues sí, porque la hija se metía por ahí. Yo no la metía a la cárcel. Sí, no Porque- tienes la culpa de los hechos de los demás. hechos delictivos. Ahora que Exactamente. yo tenía la información de primera mano, Y que daba la pues, esa es la labor del periódico, Pues sí. informar. Pero de todos modos, Alberto Flores Galicia, te invito cuando vienes y platicamos para que, ahora sí, como dicen, realmente me encueres y me diga que soy chayotero tranza. Ajá. Gusto saludarte, Alberto Flores. Gracias, gracias, un abrazo, besos. Norma Almaraz Romero. Únicamente es un hombre muy inteligente y culto. Le quiero mucho. Ya ves, Humberto, te Sí. quiere mucho. Sí. Norma Almaraz. Sí, ¿no? Muy bien. Y fíjate que yo cuando me trajo aquí el ingeniero José Luis Gutiérrez Cureño, las capacidades diferentes o discapacidades, o sea, siempre han existido en todas partes. Cuando yo vine aquí desde promotor y después ya me vine aquí el 21, el 22, o sea, desde el 21 del 21 aquí y hacer ya los programas, y los programas aquí también en Mexiquense, la gente se empezó a salir las personas con discapacidad. Y aquí va mi pregunta, porque yo me acuerdo que al principio no fue tan fácil meter el programa, sí se llevó su proceso. ¿Recuerdas cómo empezó a entrar empatía y resiliencia aquí en el Mexiquense? No. ¿Te acuerdas así, o te acuerdas, el impacto que empezó a tener de las primeras transmisiones? No, es que tú llegaste, ¿sí? Lo que pasa es que tú eres una estratega de la mercadotecnia. Sí. A ver cómo se presenta. Soy Humberto. Sí, sí, Soy el unicornio. sí, sí. Soy un artista de Muy- capacidades diferentes, ¿no? Sí, Con él, pues ahí, y ahora me ve que qué onda. sí, Y ya enganchan a la gente y ya se quedan viendo ya. No, y aparte, y ya lo último remata con su flauta. Tarata. sí, sí. Yo creo que Humberto se siente como aquellos domadores de culebras en la India, ¿no? Sí, más o menos. ¿Sí, no? Sí, Pero échale, y ya nos quedamos Ajá. viendo. No. Ajá, Eres alguien. Yo te admiro, ¿eh? Sí. Cuando me dices, oiga, acompáñame, ahí voy, aquí estoy. sí. No, y fíjate que porque, o sea, pues bajita la mano, y eso sí le agradezco mucho al mexiquense. A mí ya, la gente mucha gente de aquí de Catepec ya me ubica y me dice, no me piden para pedir autógrafos, pues ¿sabes lo que me piden? Que destapen la cloaca, o sea, en el buen sentido, aquí dicen, porque ya se me acerca la gente y en el Centro Regional de Cultura de Catepec, o sea, se me acerca diciéndole, tengo un hermano con discapacidad, tengo un pariente, yo tengo una discapacidad, y empiezan a salir, o sea, porque siempre en Ecatepec ha habido discapacidad, pero como que lo escondían, como tú decías, Juan Manuel, o se guardaban, ¿no? Mira, yo voy a aprovechar el espacio que me Ajá. das Sí, sí, para una reflexión. sí, Yo no entiendo a la gente. Fíjate que el caso de la gente con cierta discapacidad ujú, o los niños que tienen síndrome ujú, y, y otro doloroso a los adultos mayores. sí, Vamos ahora con los adultos mayores. Esos adultos mayores son los que te dieron el ser, te sí, crearon, te procrearon, exacto, te educaron,
que a lo mejor fueron creadores de empresas, de todo, Sí, sí. ya en un momento dado por la edad, las Pues sí. enfermedades, pues se quedan al frente de esas empresas, los hijos. Oye, pero en lugar de lucir con orgullo a sus papás, O conmemorarlo, o es sea. decir, con orgullo a sus papás, los esconden. Exactamente, es a lo que me refiero. También la tercera edad se vuelve una discapacidad. O lo van a tirar a un asilo. Exactamente. Y qué ingratitud. Fíjate que estaba viendo los Junco, que son los de Reforma, tenían una demanda del papá porque él fue, creo, todo ese emporio periodístico del Norte y Reforma, y se la quitaron los hijos. Fíjate. Sí, sí. Entonces, esa es la injusticia que se da de que los hijos, los niños. Yo te quiero decir que aquí en mi oficina tengo 2 pinturas grandes y quienes me acompañan en mi despacho son mis papás. Sí. Mis papás, y lo veo con mucho, mi papá, que se llamaba Juan Padrón López y mi mamá Leonila Lara, y lo volteo a ver cuando estoy haciendo alguna cosa, hasta cuando ando pensando mal, les hablo y les consulto. Y en casa tengo un espacio, una fotografía grandota, hermosa, y donde yo desayuno, como lo tengo enfrente y platico con mi papá. Poca gente en espacios importantes tiene un recuerdo de papá. Exactamente. No hay. Entonces, para mí tienen un lugar importante. Aunque te voy a decir algo. Y no metamos el hilo negro, Juan Manuel, porque hasta los que son católicos, mismo Jesús lo dijo, o sea, tienes que conmemorar, o sea, lo digo con otras palabras, tienes que conmemorar a tu papá, tienes que honrarlos. O sea, porque como tú dices, ya te dieron tu vida, ya eres lo que eres por tus papás, y entonces tienes que conmemorarlo. Claro. Yo digo, papá, gracias por la genética, porque yo tengo 74 años y pues ya se me nota, pero no me veo tan viejito, soy bueno. Sí. Pero gracias a la genética de mi papá, yo no tengo diabetes, no tengo problema. Diría un amigo, a lo mejor medio locochón, pero bueno, eso ya parte del show, ¿no? Entonces, no, mira, es algo muy, muy, muy difícil esto de la vida. Ya tocamos otro tema, salimos. Pero fíjate que nadie toca ese tema, pues es un tema muy importante porque, como ya le dicen los adultos de la tercera y cuarta edad, a esa edad ya se vuelve... Tengo un primo que me salude. ¿Cómo están, venerable? Pero yo pensé que se refería como Juárez, ¿no? Venerable. Sí. Y oye, cabrón, ¿y por qué me dice venerable? Porque eres un venerable anciano. ¡Ah, chingada! Exacto. Pero no, y está canijo. Sí. Fíjate que yo voy a aprovechar aquí tirar el mensaje. Si yo tengo una gran preocupación por mis 74 años de edad, ya me quedan 5 o 6 para llegar a los 80, ya. Sí, que supuestamente ya es la cuarta edad. Ya, pues sí, cabrón, para... Entonces, pero ya dije que ya no me voy a exhibir, ya en unos meses me voy a tener que retirar, porque si no me van a decir pinche viejito. Ayer me insultó un chofer de una combi, venía yo despacito, porque sí se me gritaba, y se me empareja el chofer de la combi, y me dice, oye pinche viejo, si ya tienes prohibido manejar, ya no manejes. Exactamente. Y me le quedé bien, así me dijo. ¿Cómo ves? Está cabrón. Sí, no, y porque tocas, fíjate, porque la cuarta edad y la tercera edad se vuelve una discapacidad adquirida, porque ya por la edad ya empiezas a tener discapacidades. Entonces ya se vuelve una discapacidad. Entonces, y tienen que los jóvenes valorar eso, hasta los de mi edad, tienen que valorar que eso ya se vuelve una discapacidad. Yo, por ejemplo, que yo soy de la generación X, muchos ya no ven como ven antes, muchos ya usan lentes, muchos ya usan muchas cosas, ya necesitan herramientas. Y fíjate que porque mi taller, y en eso sí te puedo decir, y eso sí ya he apoyado a personas de la tercera y cuarta edad, que porque ni les digo, para mí ni son viejitos, ni les digo viejitos. Yo soy venerable. Exacto. Yo prefiero decir venerable, pero en el buen sentido de la palabra. En el buen sentido. No de venerable anciano. No de venerable. Bueno. Ajá. Pero son de tercera
bueno, son de la tercera edad y cuarta edad. Y yo les veo su espíritu, yo les veo hasta cómo se unen, que siguen siendo revolucionarias y revolucionarios. Tengo a Sebastián que tiene como 87 años y todavía va a tomar la clase de lectura en voz alta allá en el centro regional y va en carro. O sea, y me sorprende, y tiene una vitalidad un niño. Sí. Entonces de repente dices, a veces debemos aprender de ellos, y eso es lo que yo les trato de decir. Sí tenemos que hacerlos venerables en el buen sentido de la palabra. No venerable anciano como. No es venerable. Oye, mira aquí, a ver, ya el diálogo, ya. A ver qué dijo. Alberto Flores Galicia me contesta, claro que sí, un día iré a platicar contigo, señor Padrón, gracias. Dice, yo vi cómo le tiraron a Pastrana y fue mejor presidente de Catepec. Y no soy panista, pero hizo muchas cosas buenas, entre ellas la policía municipal no era mordelona, entre otras cosas. Le digo como presidente, mira, Alberto, sí, eso que dices es ficción. Yo te puedo platicar que conocí al director de Seguridad Pública de Pastrana y conocí al yerno, el marido de Regina, que era el que manejaba junto con otro cuate la policía, y conozco, pues eran mis cuates, mi carnal, y sé que por vea, eso que dice, pues no. Ahora, de mejor presidente, tanto como eso, no, hay que reconocerle que Pastrana pavimentó el camino real a San Andrés de la Cañada, es cierto, que hizo una parte de lo de la calle esta de Recursos de Agua, es cierto, que Pastrana creó el camino de los 7 pueblos, que era un proyecto muy importante, pero que no se pudo crecer porque no consideró que el terreno donde iba el camino de los 7 pueblos está concesionado a la antes de que es como el camino para yendo a la central de abastos, no es otro, aquí es el 7 pueblos porque ahí está el acueducto Chiconautla y entonces no se podía ampliar, aparte de que va la tubería y no podía ponerse el canal área de rodaje para rodar arriba de esa estructura. Entonces, pues difiero, pero bueno, está bien. Pero me gusta, Alberto, qué bueno que que nos veas. Y es interesante la opinión de la gente. Quiere decir que eres buen ciudadano. Vale, gracias, Alberto Flores. Pero adelante con eso. Oye, ya yo sí te voy a decir que el tema que estamos tratando de la gente como al adulto mayor o a la gente con capacidades diferentes se vuelven. La segregan. La segregan, o sea, porque yo, por ejemplo, yo sí acepto que mi papá sí ya es de la cuarta edad. Yo, lo que a veces cuando la apoyo, y no soy como mis hermanos, yo sí si me dice, esto es azul, yo le digo, bueno, si lo quieres azul, va a ser azul. No lo cuestiono, exactamente, le digo, ¿y tú qué opinas? O sea, ni siquiera intento imponer mis ideas, que sean de ellos y de mi mamá. Muy bien, oye, y además de feliz todas viven tus papás, entonces. Sí, los dos ya son de la, aunque sigo cuidando, todavía cuido más a mi mamá, pero sí. ¿Cuántos años tienen tus papás? 87 y 88. No inventes, oigan, yo podría llegar en su edad. Sí. Si no, pues a mí me faltan 6 años de vida, igual a los 80 y ya. Sí, no. Ya se murió Padrón, como dicen por ahí, muerto el perro, se acabó la rabia. Pero, y fíjate que y yo sí los valoro, yo, por ejemplo, mis alumnos los sigo oyendo, yo voy a comer con mis alumnos, y no me siento mal porque yo digo, es que ni les digo viejitos, porque hasta esta palabra yo me la corto, ¿no? Pues no, pero el pinche de la combi sí me dijo, pinche viejito, que no puede manejar, que no ¿Cómo ven? No, y fíjate que, y a veces, y yo la corto porque dices, porque a veces a mí a mí cuando fue mi entrada de los medios de comunicación y en el arte, yo me tuve que imponer mucho, porque si eran a mí me decían, a ver qué vas, porque en ese momento ni me decían persona con discapacidad o diversidad funcional, me decían, a ver qué va a hacer el discapacitado.
No, y no creo que discapacitarse este pinche jodido. Exactamente, me decían de esa. Sí, sí. Sí, o sea, Ya discapacitado suena de sector. sí, y entonces, y yo con mis alumnos, ellos cuando van a ver las lecturas, porque fíjate, Juan Manuel, porque ellos se presentan allá en el centro regional en fechas muy especiales, Día de la Mujer, los días naranjas, se presentan en la caída de Tenochtitlan, en el natalicio de Morelos, el natalicio de Sor Juana, y cuando va gente joven y los ve, la gente se queda, dices, ¿cómo pueden hacer eso? Pero de repente yo les digo, esto lo hicieron ustedes, no yo. Claro. A ver, como la mamá de Gordolfo Gelatino. Ajá. Tú ya no viste esas películas, ¿no? No, pero a lo mejor. Eran de los polivoces. Sí, sí. Y su mamá, Sí. Gordolfo Gelatino, era el que se sentía, ¿no? Sí, yo lo vi. Y decía, yo lo hice solito. Ajá. El Gordolfo Gelatino. Sí. Así te sientes tú, ¿no? No. Oye, como la guillotina, ¿y tú qué te creías? El Sí. rey de todo el mundo, Sí. ¿no? Sí, exacto. Así te sientes, cabrón, ¿no? No, pero fíjate que ahí sí le agradezco y de repente me siento, muchos medios a veces me preguntan, oye, si tú te sientes que tu labor es importante, digo, no, yo nomás soy un simple instrumento, el de arriba es el importante, o sea, yo soy solamente un humilde instrumento y me dejo guiar, y él me pone las palabras. Claro. Sí, fíjate que si me preguntan a mí, yo soy un hombre feliz. Y pese a que de manera cotidiana y tengo en mis años de vida ver tanta deslealtad, Ajá. tanta envidia, Exacto. tantos señalamientos sin sustento, ¿no? Como ahorita Alberto que me dice que Pastrana me dio de comer, no inventes, pero lo respeto. Y así otros me dicen chayotero. Ajá. Tú no conoces mi vida, que soy un hombre visionario, empresario, mis negocios que tengo. Por ejemplo, yo tengo por ahí negocios de camionetas de reparto de paquetería en Mercado Libre. Soy un empresario. Sí, no vivo. Un cuate conocido mío, político, diputado en la época, me dijo, Palón, ¿y tú de qué vives, no? Sí. Y a punto estuve de contestarle de la chayoteada, mano, de la... Sí. No saben que soy un empresario. ¿Verdad? Bueno, pero yo te admiro. Y yo sé que con qué emoción, con qué ganas vienes a hacer tu programa. Ajá. Por eso hace rato que me llaman, oiga, no vino mi invitada, pero vamos a entrevistar. Ahora pregúntame lo que quieres. Oye, aunque ya te cambié, ¿ya qué más quieres saber de mí? A ver, dime. Ajá. No, pero sí yo tenía, y por ejemplo, porque yo ya cuando me trajo aquí ya Cureño, ya entre comillas, y me vino, es cuando yo conocí a Carla, que ella me sigue produciendo en el otro canal. Ajá. Y la verdad que ha sido un ángel para mí, también ella es muy revolucionaria. Entonces de repente yo lo que veo es que la humildad de ustedes. O sea, a pesar de lo que ya saben, todo eso, dejan a la gente ser y que crezcamos y que crezcamos juntos. O sea, eso valoro yo mucho de ustedes. Oye, así. Hay que saludar a Carlita, no hombre, muy excelente elemento. El tiempo que estuvo conmigo aquí levantó mucho el ánimo. De gente, no, te envidias y celos, ¿no, Carlitas? Ojalá que nos vean, te mando un saludo respetuoso. Sí, pues yo que sí me veo porque de admiración y de admiración, ¿eh? Ojalá me conceda algún día, algún espacio en tu agenda para poderte saludar personalmente. Por ahí se quedó algo volando. ¿Sale, Carla? Y la voy a seguir en su portal, ¿no? ¿Cómo se llama el portal? Se llama News MX TV el canal. Pero lo fechan en esas, ¿no? No, el estudio matriz está en Jardines de Morelos, pero yo grabo con ella en Ojo de Agua. En su casa, ¿no? Ajá. O sea, yo grabo con ella en Ojo de Agua, pero la matriz sí es en Jardines de Morelos. Ella viven ahí en Ojo de Agua. Ajá. Y la verdad, y lo que toca es un tema muy importante, poca gente ya es fiel. O sea,
Y yo por eso yo creo que he crecido, porque he sido fiel aquí al mexiquense, a Tico, a Juan Claro. Manuel. Ahorita ya soy fiel a Maricruz en su producción. En Carla soy, en el otro canal yo soy soy fiel siempre a Carla. Yo creo que cuando alguien es fiel y crece, crecemos con familia, Claro, claro, claro. Mira, ¿no? Incluyendo al Cureño, porque Cureño No, tuvo que ver mi respeto con Curey. Oye, fíjate que la gente que padece diabetes, cáncer, Ujú. dice científicamente está comprobado que proviene mucho de la gente que es indolente, es envidiosa, Ajá, es egoísta. ajá. Y un día me dijo un médico, sí, es una diabetes, cáncer, dice, predominantemente se da en la gente de carácter difícil, la que es envidiosa, porque los corajes se vienen al estómago. Sí, Entonces, el ácido gástrico que procesa, gástrico, que procesa los alimentos, imagínate qué poderoso es cómo le hace al alimento, no procesa sí, ¿no? y reparte tal. Pero si tú tienes esos corajes, esas Ujú. envidias, se puede salir de su ámbito. Y si se va al páncreas, Sí, segurito que tienes diabetes, sí, segurito que te va a los riñones, te produce un cáncer. sí. Entonces, por eso yo no soy envidioso, ni soy egoísta. Y toda la gente que yo veo y le puedo echar la mano, bien. Tengo experiencias a lo mejor difícil y una ingrata de una persona que colaboró conmigo, le tendí la mano y puta madre, ha dicho de mí hasta lo que ha querido, y a su hija que por ahí la ayudé, no, se han descosido, pero yo le mando saludos, se me está viendo, Sí, ¿no? que Dios la bendiga, que salga adelante. Pero fíjate que para eso, Ni odio ni rencor. Ajá. Para eso, Espérame. porque también he vivido, o sea, porque también causas envidias queriendo o no causas envidias. Sí. O sea, yo diría como una vez dijo, yo digo como una vez dijo el Quijote, ¿no? Le dijo a Sancho, ¿no? Que los perros Estaban ladrando. ladrando, dice, y el Quijote dice, pues qué bueno que ladren, pero acuérdate cuando dejen de ladrar. Y quiere decir que estamos avanzando. Exactamente. Te quiero dedicar esta lectura y la verdad que está muy ad hoc, Juan Manuel. Se llaman Los líderes. Los líderes contemporáneos son incomprendidos, sus causas sociales mal vistas y sus luchas consideradas innecesarias. Los temerosos tiranos les persiguen, pero la gente les aprecia y resguarda. Con el tiempo todo toma su lugar, y la lluvia de la desesperanza huye, y la paz regresa a la vida de sus familias. Pero los hechos les enaltece perennemente. Por algunos años se les permite salir, dejar su patria, con el único propósito de perfeccionarse, tornándose capaces de distinguir un mejor futuro y ulteriormente guiar a su pueblo hacia él. Los plazos se cumplen y los espacios evolucionan, los liderazgos se mantienen y definen, y los líderes continúan guiando a sus generaciones, pues su carisma aumenta con cada amigo adquirido. La inmortalidad de sus odiseas no es documentada, ningún historiador les menciona como héroes, pero al final del día son ellos los que guían y los que ciertamente inspiran a los nuevos talentos. Escasos personajes los que toman en sus hombros la carga, la responsabilidad de dejar un legado más valioso que oro, creando un mejor lugar para las generaciones venideras, aunque esto significa arriesgar sus propias vidas. Por razones obvias de tiempo yo no pude estar presente. No obstante, puedo recitar esa historia con el corazón. Mi frente se eleva al escucharla de sus colaboradores y al percibir a mi madre juzgarse protegida, pues mi padre ayudó a construir un mundo pensando en mí. No cabe duda. Sí. Oye, él es más grillo que nada. Sí. Entonces, ahorita, por ejemplo, lo que estamos platicando de lo que es Mexiquense, lo que es la empresa,
de la actitud de la gente. Sí, sí, Y ahorita me aplica con esa de que es un líder, no manches. sí. ¿No? Es motivación, ¿no? Más bien, es que es lo que a veces en la combi estaba pensando qué lectura le dedico y tenía este libro y de repente dije, pues esta. O sea, pues yo lo veo mucho, yo lo veo más por la inspiración, ¿eh? Ajá. Es la inspiración. Y escribí este poema. A ver. Revolución se llama. Ajá. Revolución cósmica que macula la aurora. Aurora victoriosa que profundiza la naturaleza. Repítemelo. Ok. Repítemelo. Revolución cósmica que macula la aurora. Invente. Evolución cósmica que... ¿Qué? Que macula la aurora. Fíjate lo que me quiere decir. Dicen Einstein y científicos estudiosos de la onda cósmica en donde navega el espíritu Sí. y el alma. Exacto. Es la esencia de la religión. Sí. No es lo de abajo que dicen No. los católicos. Que No. Va mucho más. Es el espíritu y el alma en Sí. el cosmos. Sí. Oye, ¿y estos dónde lo robaste? Dime la verdad. No, pues iba en la combi. Estuve en la combi. Repite. ¿Verdad? Revolución cósmica Fíjate, que macula la aurora. la aurora. Ajá. Aurora victoriosa que profundiza la naturaleza. Oye, dirían en mi época, cuando alguien hablaba así, decía, ¿no? Te lo voy a decir cotorreo con respeto. Sí, sí. Decían, oye, ¿y de cuál fumaste? Sí, pues yo siento que el que me pone de arriba la sensibilidad es de arriba. Muy bien, Humberto, pues tú. Claro. Y fíjate que te quise, y dije, ¿qué pieza de flauta? Hay una pieza de Romeo y Julieta que se llama, en francés es como Le Roi du Monde, pues son como los reyes del mundo, pero aquí los reyes del mundo no son los gobernantes, sí es el mismo pueblo que es libre, que los que tienen el poder a veces son menos libres. Sí. Y entonces nosotros nos debemos mucho al pueblo, o a la Claro. Te voy a llevar a la India. No, oye, Sí, te voy a llevar a los partidos políticos. pues, ojalá, Para que duerman a la chingada vivo. Nauyaca diría. pues fíjate que yo confiaría más en la India, porque por lo menos las serpientes se ven cuando atacan, y estas serpientes no se ven cuando van a atacar. Ay, mi amigo. Humberto, pues tú me dices qué pasó. ¿Hay algo en el tintero todavía? ¿Qué Sí, más? nada más las preguntas de cajón. A ver, la que quieras. ¿Qué es con lo que platicamos ahorita y tu experiencia aquí en el Mexiquense y lo que has desarrollado con tus empresas? Para ti, ¿qué es la empatía? Pues ya, yo una vez te la definí, ¿te acuerdas que? Pero bueno, ahorita, es que esas son las preguntas de cajón aquí. De que ¿qué es la empatía? ¿Qué es pues desde el punto de vista literario? Ajá, Podemos hablar de las coincidencias ajá, en la forma de pensar y actuar del ser humano que se da en la empatía, de coincidir en cómo pienso, cómo actúo, cómo soy, y eso me genera una empatía con la sociedad o con mis semejantes. O sea, la empatía no puede ser independiente, ¿no? Tiene que Ajá. ser en la convivencia humana, que haya empatía, ajá. que coincidan, que respeten cómo actúo y cómo pienso. Ok. ¿Sí? Y ahorita va a ser resiliencia. O lo que es los cambios, las transformaciones. Con todo lo que hemos platicado y has vivido. Yo creo que Mexiquense, que va a cumplir el 24 de mayo 20 años, 24 Ajá. años, formalmente de ser diario, 24, 25 años,
aunque me van a decir ególatra, soberbio, etcétera, etcétera, yo creo que Mexiquense y todo el equipo, obviamente, en sus distintas etapas, ha generado una empatía con la sociedad. Ok. Por eso lo sigue, ¿no? Sí. Es la empatía. Sí, la empatía, y tiene que ver también un poco la resiliencia, porque ha tenido sus transformaciones. Sí, claro. Y esa es la resiliencia. Sí, y la empatía, porque simplemente dejamos de ser el impreso, seguía a venirte a la parte ya, ¿cómo se llama? Digital, en donde se ve, por ejemplo, yo escribía en el Mexiquense impreso, pero nadie me veía. A lo mejor una fotografía mía ahí de barba y algún revolucionario, pero hoy con esto de la onda digital, pues aquí nos están viendo, sí, a todo lo que somos. Sí. Si soy guapo, bueno, guapo sí, ¿verdad? Pues un hombre, oye, me van a echar linchar un hombre atractivo, véanlo, esto es padrón Lara. Sí, sí. Me van a decir pinche payaso. Bueno, entonces, ahí está la empatía, ¿no? Sí, y la resiliencia, porque la resiliencia es el poder de los cambios, o sea, Oye, no hay que darte. ¿Y cómo ves que la gente que me tira, como este muchacho que ahorita nos escribió ahí, no, que me dio de comer patrón? No. Pues sí, pero se está chutando el programa. Sí, y fíjate que es una forma, porque mucha gente piensa de cuando yo tuve mi trabajo godín, me dicen, y cuando me sacaron, dice, es que el otro trabajo te dio de comer, pero este me dio vida. Entonces me dio, como que dices, y eso cuando tuve mi trabajo godín familiar, entonces dices, pero aquí Ecatepec es cuando me dio la vida, me dio, o sea, y no que, o sea, y a pesar de lo que yo sufrí en ese trabajo, ¿no? Pero pues eso fue lo que me dio la vida. Imagínate verme a mí aquí, radiante. Nuestra productora me está regañando. Ajá. Dice que me estoy pasando de payaso. No, productora, hay que pensar positivo, estar alegre, ¿verdad? Sí, ¿no? Alegre. Sí. ¿Cómo con cara de mal pagado? Productora, perdóneme usted, pero no me regañe. Pero, y fíjate que ha sido un programa maravilloso, Juan Manuel, la verdad. Creo que sí salimos muy retroalimentados en todos los campos. Ojalá que haya mensajes. Sí, ¿no? Y creo que la gente se va a quedar con muchos mensajes. Y ya el 23 de abril, ahí sí ya se va a quitar los compromisos Adriana Fuentes de la Fundación AICO. Para que vean esta fundación que consigue sillas, y es una fundación de aquí de Tultitlán. Sí. Consigue silla de ruedas, y apoya a las personas con discapacidad en las cosas de abogacía, de leyes. Creo que ya vino una vez aquí, ¿no? No ha venido, pero dices, yo la había tenido ya en el otro canal, pero aquí la voy a gozar, porque aquí sí ya tengo el tiempo mucho más abierto, más. Entonces, ella va a estar el 23 de abril, y el 13 y el 14 de mayo voy a tener a Norma Albarrás, que nos está viendo, porque va conmemorando al Día del Maestro. Ella tiene una sobrina con discapacidad motriz, pero que la ha apoyado, una familiar ejemplar. Pero revolucionada intelectualmente. O sea, yo me asemejo mucho con ella, intelectualmente es muy fuerte, y también es profesora, y entonces de repente ella va a estar el 14 de mayo, y entonces la verdad, gracias Juan Manuel, agradezco a Maricruz García, la verdad, gracias siempre por su apoyo y que está al pie del cañón. Claro. Y a ti, Juan Manuel, la verdad es que ha sido una entrevista maravillosa, una enseñanza maravillosa, y la verdad también revolucionaria, porque es muy importante seguir manteniendo esa revolución para seguir cambiando este mundo, que se necesita cambiar muchas cosas. Muchas gracias y nos vemos el 23 de abril.
El 23 de abril, unos días antes del Día del Niño, ¿no? No, el Día del Niño es el 30. El 30, pues sí. Sí, unos días antes. Tenemos que celebrarnos. Sí. Yo soy ya un niño. Pero siempre todos somos niños. Bien, está bien. Pues mira, ve, Chabelo, ya era Chabuelo. Sí, exacto. Gracias, pues. Gracias, Juan Manuel Manuel. Padrón Lara, invitado especial aquí de Humberto. Tu invitado, gracias. Gracias. Qué bueno que me dio esta oportunidad de participar. Gracias. No, yo que el destino lo puso el de arriba y por algo quiso. Vale, gracias. Órale, gracias y nos vemos el 23 de abril. Claro. Bien, gracias.